Bien, buenísimo. Bueno, buenos días a todos, excelente jueves. Arranco por presentarme, mi nombre es Federico, estoy en Globant, trabajo ahí hace casi 4 años como ingeniero de datos. Hice alguna pasadita por un poquito de Machine Learning, un poquito de BI, pero mi foco está en la ingeniería de los datos y sobre todo principalmente centrado en lo que es la nube de Google, GCP. Y aparte, bueno, dentro de la empresa tengo otros roles como, por ejemplo, mentorías o onboardings o gatekeeping, que son las entrevistas técnicas para los nuevos ingresantes, más allá de, bueno, el trabajo que hacemos en cada uno de los proyectos para los clientes. Ilan, Dale, te olvidaste de decir que sos de Rosario, vos también, pero es un sí. detalle menor. Bueno, acá Ilan, un gusto conocer a todos, de la ciudad de La Plata, en mi caso, hace 8 años en Globant. Empecé como desarrollador Java y después hice el cambio al área de Data Engineering, con lo cual veo que hay mucha gente que está en el mundo de desarrollo. Y les diría, es un cambio que es muy lindo de hacer hacia el área de ingeniería de datos. Hace 5 años más o menos trabajando con Google como cliente y para diferentes otros clientes proveyendo servicios de la nube de Google. Y bueno, y últimamente muy metido en lo que es el mundo de la IA y la IA generativa. Así que bueno, un gusto conocerlos y gracias por sumarse. Bien, como dice Ilan, acá desde la localía, desde Rosario, eh, nos pudimos poner en contacto con el Polo Tecnológico y armamos esta alianza para traerles esta charla que viene a ser la presentación de una capacitación que queremos hacer a partir de marzo para lo que sería el rol de ingeniero de datos, ¿sí? Entonces, un poquito para entrar en tema, vamos a estar charlando un poquito de qué es ese rol, qué significaría, información general de lo que van a ser las capacitaciones y el contenido específico que tiene el programa. Y después vamos a abrir para preguntas y respuestas, así evacuamos todas las dudas. Bien, un poquito más de esto, para entrar en plano. Cuando estamos hablando de ingeniero de datos, muchas veces se confunde o se mezcla principalmente con los otros dos roles de data importantes que hay, que son el Business Intelligence y el Data Science, ¿sí? El científico de datos. Entonces, lo que quisimos acá representarles son las skills, las habilidades, los conocimientos, los contenidos, las prácticas que nosotros entendemos dentro del rol y que valoramos principalmente. Van a ver que en general inglés va a estar para todas las skills, ¿sí? Eso lo tenemos dentro de Globant, pero también es algo propio del mercado. Tenemos lenguajes de programación que en general los dos principales suelen ser Python, Java y uno muy específico que es Scala, que es raro de ver en otros ámbitos que no sean el de los datos, ¿sí? Y bueno, un poquito como estrellita principal suele estar Python porque es un poco más fácil de entender, es más accesible, pero a la vez es muy potente y es muy flexible, ¿sí? Luego tenemos lo que son los distintos data warehouse con modelado de datos, con las bases de datos relacionales, distintas herramientas de procesamiento de datos, ¿sí? Acá mencionamos algunas: Spark, Glue, Beam, Dataflow, herramientas de orquestación de datos, herramientas de almacenamiento y de almacenamiento y procesamiento distribuido. Todo esto para decir que el rol del ingeniero de datos es, entre otras cosas, poder consolidar toda la información que tiene una empresa, poder consolidar datos, poder masajearlos, poder limpiarlos, poder asegurarse de la calidad y poder servirlos para que luego, posteriormente, sean consumidos, ¿sí? Por ejemplo, por un Business Intelligence, en la parte de visualizaciones, en la parte de modelado más tendiente hacia la analítica, ¿sí? Y por otro lado, desde el punto de vista de científico de datos o distintos algoritmos de inteligencia artificial, e incluso a veces que esos datos también se vuelven a meter dentro de los sistemas de la empresa para, por ejemplo, alguna cosita en el frontend o para impactar en reporte, en facturación, etcétera, ¿sí? Algunas tecnologías que vamos a marcar como complementarias,
que son complementarias al inicio, ¿sí? Cuando uno está arrancando le tiene que dar prioridad a todo lo que está arriba, pero conforme uno va creciendo en conocimientos, creciendo en seniority, creciendo en experiencia, estos complementarios pasan a ser también parte del rol, pero no como su eje principal, ¿sí? Que son, por ejemplo, las visualizaciones, distintas herramientas como Power BI, Tableau, entre otros, bases de datos no SQL, ¿sí? Este es uno de los que rápidamente se convierte en un skill principal. Eh, por ejemplo, MongoDB, que es una de las más conocidas. Streaming, que viene a ser eh, el trabajo con los datos en tiempo real, ¿sí? No en lo que llamamos batch, que es como procesos todos juntos de datos, por ejemplo, diarios, por ejemplo, cada hora. Eh, Hay procesos que requieren que estemos todo el tiempo filtrando esa información para que esté disponible, por ejemplo, para cuando queremos buscar una serie en Netflix, ¿sí? Luego tenemos la calidad de los datos, el gobierno de los datos, infraestructura, un poquito de CI/CD, que viene a ser esto de cómo pongo en producción, cómo pongo en el ambiente de testing, cómo pongo en el ambiente de desarrollo, todo lo que venimos creando. No estamos ajenos a eso que a veces se siente más como, no, esto es muy backend, esto es muy frontend. No, nosotros también tenemos tipo pipelines de integración, ¿sí? Usamos GitHub también. Y luego tenemos certificaciones que nos gusta sobre todo resaltar las que son de las distintas nubes, ¿sí? Porque eventualmente cada vez más las empresas están en la nube o en entornos híbridos, un poco en la nube y un poco local. Entonces es súper importante tener al menos conocimiento en una de las nubes, que no deja de ser un poco el poder entender, che, esta herramienta que yo ya conocía funcionando local, por ejemplo, Spark, ahora en la nube se llama Dataproc, por ejemplo, en el caso de GCP, ¿sí? Poder ir haciendo esos paralelismos, entender qué funcionalidades adicionales nos dan, y la certificación siempre es un hermoso plus, no solo para nuestro currículum, que nos da un poco de validez, sino que también mejora las relaciones de las empresas con las nubes, ¿sí? Entonces, un poco para recapitular y pasando en limpio, vamos a estar hablando de un rol de ingeniería de datos. En general, cuando estamos hablando de una buena carga de programación, una buena carga también de diseño de arquitectura, no orientada a software, sino orientada a datos, conocimiento de SQL y no SQL, y procesamiento y almacenamiento distribuido, ¿sí? Y no sería su foco principal herramientas que sean low code o no code, cuestiones que sean muy finas de infraestructura o de redes, de DevOps, de creación de inteligencia artificial o machine learning, visualización de datos o muy duro en la parte de backend. Esto no significa que no nos toque. Hay veces que, como ingeniero de datos, tienen que armar, por ejemplo, una API para que le pegue a la base de datos que ustedes tienen, son responsables, ¿no? O se van a conectar con un modelo de Machine Learning, o lo van a consumir, un endpoint de OpenAI, por ejemplo, pero no va a ser su rol principal, por ejemplo, el encargarse de crear un agente de inteligencia artificial, salvo que obviamente les guste, están expertos y dicen, bueno, extiendo un poquito el rol, ¿no? Bien. Para todo esto entonces, para los que quieran empezar a indagar en este mundo, los que ya han hecho algunos pasos y quieran profesionalizarse más, pudimos armar junto al Polo Tecnológico esta capacitación. La idea es que van a arrancar las inscripciones ya mismo y van a cerrar las inscripciones alrededor del 8 de marzo, ¿sí? Lo cual nos va a dar tiempo para filtrar los candidatos y informar a aquellos que van a recibir el cupo. Este filtro se hace por varias razones, entre las cuales la principal es que hay requisitos para poder acceder al curso. Requisitos que en realidad son un beneficio de los participantes, porque si no, no van a poder, digamos, cumplimentar con los tiempos que maneja el curso. Entre esos requisitos estaría un entendimiento básico de programación estructurada con algún lenguaje de programación, por ejemplo, mencionamos Python, mencionamos Java, entender lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Y los fundamentos, más o menos base de datos también, y SQL,
y un inglés intermedio. El inglés intermedio no es porque les vamos a hablar en inglés, pero sí que mucho, si no todo, el material está cuanto menos escrito en inglés y hay mucho material audiovisual. Que dentro de ese material audiovisual algunas se pueden poner subtítulos, pero no todo. Entonces es importante, me refiero a subtítulos traducidos. Por eso es importante también este apartado. La capacitación va a tener un costo y entonces en medida de que se vayan confirmando los cupos y nos vayamos contactando para decirle quiénes quedaron adentro, entonces se va a pasar a la confirmación de la inscripción final. A partir del 15 de marzo estarían recibiendo los accesos a los distintos materiales que vamos a utilizar en el curso y el 18 haríamos la primera reunión, ¿sí? Desde ahí en adelante, las reuniones principales serían los viernes de 9:30 a 11, ¿sí? de la mañana en formato taller sincrónico. ¿Por qué? Porque van a ser virtuales y en este formato taller queremos decir que no va a ser una disertación del contenido, ¿sí? Debería estar lejos de eso. La idea es que podrían ser, por ejemplo, debates, hay gente que ya conoce lo que son las aulas invertidas, que viene a ser esto de que previamente, como participantes, deberían poder leer el contenido, en lo posible ir haciendo práctica y que puedan llegar a esa reunión con más dudas, ¿sí? Entonces, que se puedan charlar todos juntos y quizás hacer una explicación de los temas puntuales que generalmente sabemos que cuestan más o que haya una duda general entre todos los participantes. Y luego, además de ese espacio semanal los viernes, va a haber otros 3 espacios dentro de la semana que van a ser de una duración menor, van a ser de 30 minutos, pero también de un grupo reducido de participantes y con un tutor directo asignado. Y ese sí sería como para charlar dudas específicas de ese pequeño grupito y poder contribuir a que con eso que van leyendo durante la semana lleguen bien a esa charla de los viernes. Y la última reunión, ¿sí? Por fecha, sería el 26 de abril. Durante esas 6 semanas vamos a charlar sobre estos 5 módulos principales. Cada uno de los módulos está pensado para ser abarcado dentro de una semana y tiene contenido de lectura, contenido multimedia, práctica y va a tener también una evaluación o autoevaluación, llamémosle. Esos módulos van a ser durante la primera semana Python y Linux. Durante la segunda semana, base de datos relacionales y los fundamentos de NoSQL. Luego vamos a hacer una introducción a lo que es la nube y para eso elegimos la nube de GCP, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cuáles son los servicios de almacenamiento, procesamiento y analítica que tiene. Y nos vamos después a meter en lo que es el ecosistema de Hadoop, que ahí vamos a destacar las herramientas de HDFS, Hadoop, MapReduce y Spark, ¿sí? Hadoop, para los que no los conozcan, el ecosistema son una suite de herramientas y frameworks muy relevantes en todo lo que es el procesamiento y almacenamiento de datos, en toda la carrera del Data Engineer, y que casi todas, por no decir todas, tienen su correlación en la nube. O sea, casi siempre que ustedes vean una herramienta en nube va a tener una correlación previa probable que existió dentro de este ecosistema, ¿sí? Por ejemplo, eso que les mencionaba antes, que tenés Dataproc en GCP o Glue en AWS, que por debajo no son distintos, muy distintos de lo que es Spark. Y así los de almacenamiento se parecen a HBase o HDFS y así sucesivamente, ¿sí? Y finalmente, al final del programa, tendríamos también una evaluación general de todos los contenidos. Ahora sí, preguntas. Si querés te complemento un poquito, Sí. Fede. Este curso que presentó Fede es un curso que en Globan tenemos hace ya muchos años, que lo vamos
actualizando con el tiempo, porque obviamente las herramientas, bueno, no solamente en el mundo de data, pero en el mundo de data particularmente se actualizan todo el tiempo. Esto que comentaba Fede recién, vamos a ver algunas herramientas que son un poco más antiguas, como esto de Hadoop, que fue los inicios de Big Data por el 2010 más o menos. Hoy en día ya la mayoría de esto se ha llevado a lo que es la nube, sí que acá vamos a ver la nube de Google específicamente. Pero igualmente entender las bases ayuda a que después uno pueda desenvolverse en cualquier ambiente, sea en la nube o no sea en la nube, ¿sí? Eh, y en general, en base a toda esta curación que fuimos haciendo y lo que vemos es todo el contenido que estamos dando acá, si alguien lo tiene bien entendido y a eso le suma un poco de práctica, en general ya es un data engineer que puede participar de un proyecto y de muy buena manera, ¿sí? Entonces, como verán, hay herramientas de desarrollo por un lado, hay herramientas de Big Data por el otro, hay herramientas de cloud. Vamos a ver quizás algo de testing y a su vez todo lo que ustedes quieran ir sumándole, sea que saben de otro lado, o sea que investigaron y tienen ganas de sumarlo, se puede siempre ver cómo podemos complementar eso. Entonces, digamos, esto con confianza les decimos que genera una muy buena base para cualquier posición que pudieran llegar a querer ocupar en el futuro de ingeniería de datos. ¿Sí? Si quieren pueden ir dejando dudas por el chat si no les andan los micrófonos o quieren que lo veamos por ahí, nosotros con Fede las vamos respondiendo. Bien, hay una pregunta interesante de Franco que habla de si el tamaño de la base de datos sobre las que se desea trabajar no es muy grande, es decir, no sería Big Data, si estas herramientas son adecuadas. Es una buena pregunta. Algo de lo que vamos a ver en el curso es entender cómo discriminar cuándo conviene ir por un camino y cuándo conviene ir por otro camino, ¿sí? Tanto en elección de base de datos, que vamos a ver base de datos SQL, como base de datos no SQL, que a su vez se dividen en un montón de diferentes tipos, así como herramientas de procesamiento o lenguaje de programación y varias cositas más. Eh, entonces, también lo que vamos a ver es qué es Big Data, qué no es Big Data. Es una pregunta que se va respondiendo sola en el proyecto. Yo creo que igual, sea que labures con poco volumen de datos o con gran volumen de datos, esto te va a servir y eventualmente si esa base de datos crece, vas a poder entender si conviene ir por otro camino. Igualmente lo de NoSQL que vamos a ver no está 100% enfocado en grandes volúmenes de datos, sino en entender conceptos un poco más fundamentales, ¿sí? Así que de igual manera este contenido te serviría. Bien, bueno, yo si no sigo, Fede, si no vamos a tomar algún tema de precio, entiendo que se va a comentar después desde el lado del PTR, así que eso lo pueden ver con ellos. Cursos de Data Science, al menos esta edición se enfoca más que nada en Data Engineering, que si bien son paths muy relacionados, los fundamentos son distintos. Del lado de Data Science es un poco más matemático y otras herramientas como R quizás o frameworks de Python que acá no vamos a ver. Eventualmente si lanzamos algún curso de Data Science, les estaremos comunicando por el mismo medio. Bien, ahí Martín, esa pregunta que haces ya es para la tercera semana más o menos y requiere antes haber visto varios temas. Entonces sería difícil e irresponsable tratar de responderla en un minuto. Eh, pero para hacerla resumida, lo que vamos a ver es justamente que el desafío grande de trabajar con grandes volúmenes de datos es que todo lo que quizás uno ya sabe, sea de la facultad o de experiencia laboral, de herramientas de procesamiento, de lenguaje de programación, de lo que sea, queda obsoleto y es imposible utilizar esa misma mecánica para cuando uno trabaja con gigas, teras, petabytes de información, que es algo que sucede.
no es que es algo imaginario, sucede en el día a día. Entonces, en particular con Hadoop lo que vamos a ver son maneras de almacenar la data y de procesarla de manera distribuida. ¿Qué quiere decir distribuida? Bueno, parto todo lo que tengo en varios pedazos, lo proceso en paralelo y después veo la manera de juntar esos resultados. Imagínense los desafíos que hay de tamaño, de costo, de consistencia, bueno, un montón de temas que vamos a ir viendo. De nuevo, no se puede responder ni entender en un minuto. Vamos a ir viendo con el correr de las clases cómo llegamos hasta entender realmente estos desafíos y cómo poder resolverlos. ¿Querés, Fede, tomar vos la de Emma, que habla de temas de software? Sí, en términos de software, o sea, no necesitan previamente tener nada instalado. Cada uno de los módulos tiene una explicación detallada de cómo crear los ambientes e instalar las librerías que necesiten para ese módulo si es que se necesitan. O sea que previamente no necesitan preocuparse. También todo lo que se usa igual es o open source, o sea que es gratuito y no va a haber inconveniente en usarlo, o cosas que los mismos fabricantes, dueños, ofrecen puntos créditos para usarlas de manera gratuita por un periodo determinado, como por ejemplo es el caso de la nube de Google, ¿sí? Que se hacen una cuenta con un correo y les va a dejar usarlo sin costo adicional. No, Franco, no vemos base de datos vectoriales en este caso. No de manera específica, lo cual no significa que no puedas continuar, porque no quiero indagar demasiado, pero incluso algunas de las bases que vamos a ver, como por ejemplo MongoDB, ya tienen extensiones para trabajar con vectorización y demás, o sea que es un puntapié que les va a permitir eventualmente trabajar específicamente sobre las bases vectoriales o sobre las bases no SQL con una extensión vectorial o SQL con extensión vectorial, pero no vamos a explícitamente trabajar con bases vectoriales como Chroma, alguna de esas. Correcto. ZM más pobre que también ahora en versiones cloud tiene su base de datos vectorial. Pero bueno, si su foco es en lo inmediato trabajar con modelos de Machine Learning, diría hacia la parte más estadística, diría que este no es Ujú. el curso adecuado. Si es algo que les interesa más a mediano o largo plazo, igual más desde el lado de, si quieren, Data Engineering o ML Engineering, que es una especie de híbrido, ahí están bien, ¿sí? La pregunta de José, las tres reuniones que se van a hacer dentro de la semana con los tutores, no las acomodamos porque no queremos que eso sea una complicación para los horarios. Por eso no pusimos un horario fijo. La idea es que podamos organizarnos dentro de los participantes junto con los tutores y que en esos grupitos que vayan quedando tengan un horario disponible en el cual trabajar. O sea, el horario ese de las de 30 minutos no debería ser un inconveniente. Y Santi, no sé si querés agregar algo más del lado del polo. No, no, perfecta toda la información. Nosotros vamos a estar enviando el formulario para las prescripciones entre hoy y mañana por la mañana. Ahí va a estar detallada, obviamente, toda la información que ya brindaron respecto a lo que es el cursado y costos y formas de pago. Pero no, está perfecta toda la información brindada. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden escribirnos al mail desde el cual le enviamos el link para conectarse al Zoom. Eh, y bueno, por ese medio vamos a responder las consultas que tengan. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse, por participar.
Muchas gracias. Gracias, Fede, gracias, Elan.